Pues estamos con este tema, buenos días primero, este tema de los 5 propósitos del cristiano y de la iglesia. Si ustedes recuerdan, hemos estado repasando de dónde salen esos 5 propósitos de los que hemos hablado, esos ministerios con sus actividades de la iglesia. Pues ahí en Mateo 22, 37 al 39, no lo busquen, solo para repasar. Dice, es el gran mandamiento, ahí encontramos el gran mandamiento, y de ahí salen dos propósitos. Dice el versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. De ahí sale la adoración. Luego dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí sale ese propósito de servir. Luego acá en Mateo 28, tampoco lo busquen, 19 al 20, viene lo que llamamos la gran comisión. Fíjate cómo salen del gran mandamiento, salen dos propósitos para tu vida que tú puedes identificar: adorar a Dios y servir a tu prójimo, servir en la iglesia. Y luego en Mateo 28 tenemos lo que llamamos la gran comisión, y de ahí salen otros 3 propósitos. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando habla de id, estamos hablando de otro propósito: evangelismo. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Y cuando hablamos del bautismo, estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de comunión. Y luego dice, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y cuando hablamos de enseñar, estamos hablando de ese último propósito, el propósito de la enseñanza, enseñándonos a obedecer. Y de aquí sale ese principio o ese propósito que nosotros queremos ver hoy. La enseñanza, específicamente, algo que tiene que ver con la enseñanza es el crecimiento. Que fuimos creados para crecer en Dios. Bien importante, yo te voy a pedir que estés bien atento en algunas situaciones, porque ya del título es bien importante que entiendas que fuimos creados para crecer, pero en Dios. A veces queremos crecer de otras maneras, buscando otro tipo de cosas para crecer, pero es bien importante que entendamos que vamos a crecer en Dios. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy en esta mañana. Acompáñame primero con una oración para poner todo esto en las manos de Dios. Y ahí en tu lugar, inclinando nuestro rostro y cerrando nuestros ojos, vamos a orar. Dios, queremos dejar en tus manos cada cosa que vamos a hacer aquí. Dijimos en el canto que todo se trata de ti, y aún esto también se trata de ti. La persona principal que está escuchando esta predicación eres tú. La persona principal que está viendo la actitud de cada corazón aquí eres tú. Entonces, Señor, no se trata de que nosotros estemos cómodos, no se trata de que si hablan bien o mal de mí, si me confrontan, no se trata de perfeccionarnos, se trata de perfeccionar nuestro carácter y de esta manera, Dios, contribuir a tu obra, a tu ministerio, siendo usados como un vaso limpio. Ya que hablamos de vasos limpios, Señor, a propósito, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, cada día a empezar de nuevo, a empezar una nueva relación contigo cada vez. Y hoy, Dios, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y bendiga este momento. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, cuando hablamos de crecer, vamos a pasar por un término en esta predicación que lo vamos a repetir y que se va de lo que se va a tratar es la médula o el centro. Tiene que ver con crecer en nuestro carácter, y ahorita lo vamos a definir. Empezaremos por una pregunta. ¿Cuáles son las reacciones, los comportamientos, las conductas o hábitos que muestran defectos en nuestro carácter? ¿Te has puesto a pensar? Déjame hacer nuevamente la pregunta y está muy atento a la pregunta. ¿Cuáles son las reacciones? Cuando tú reaccionas, ¿cuáles son tus conductas o tus comportamientos? A veces que se convierten en hábito, que muestran, que revelan
que hay defectos en mi carácter, en mis características, en mi forma de ser. Dicen que la personalidad es la conducta que te caracteriza. Creo que ahí tenemos, no sé si tenemos esta parte, que es que esa conducta esas reacciones son resultado de tu carácter y que te acompañan a lo largo de tu vida de tal manera que se convierte en un patrón de conducta y nos volvemos predecibles. No, creo que eso no está ahí. Entonces, ahora, fíjate bien esta definición o este comentario en cuanto a la personalidad. Es la conducta que nos caracteriza. Son reacciones y que esas son el resultado de nuestro carácter, que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, de tal manera que se convierten ya en un patrón de conducta. Pero cuando se convierte en un patrón de conducta, si el problema no fuera tan serio, hasta resultaría divertido, hasta sonaría divertido porque la gente que está cerca de nosotros, como tu esposa, tus hijos y tus amigos, ya saben cómo vamos a reaccionar en alguna situación dada. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a que tú, por tu personalidad, por tus características, tú siempre reaccionas o casi siempre reaccionas de la misma manera en una situación dada? Somos predecibles. De tal manera que cuando sucede esa situación, ya de antemano tus amigos, tus vecinos o tus hijos o tu esposa ya saben cómo vas a reaccionar. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿O lo has meditado? ¿O te has dado cuenta cuando sucede eso? Menciona un ejemplo de cómo respondes ante ciertas situaciones de la vida diaria y que la gente que está a tu alrededor de ti saben de antemano cómo vas a reaccionar. Piensa en algo. No te pido que respondas. Solo piensa en algo en donde en cierta situación dada, los que están alrededor de ti ya saben cómo vas a reaccionar. Por ejemplo, van los esposos, marido y mujer, van en el auto, ahí platicando tranquilamente, cuando de repente un carro que va delante de ti en el carril, por decir de la izquierda, pone la direccional, indicándote y avisándote que va a pasar al siguiente carril. Y tú vas manejando y ahí va el carro adelante y pone la direccional porque se va a pasar al carril donde tú estás, al de adelante. De repente se oye una dulce voz que te va acompañando y que te dice, déjalo que se pase. ¿Por qué? Esa dulce voz es la de tu esposa. Siempre está ahí acompañándote y bueno, no la pude hacer más dulce, pero más o menos. Ahora, esto yo lo escuché cuando iba en otro carro con otra pareja, ¿verdad? Y escuché que le decía eso. ¿Por qué la esposa se anticipa a decirle al esposo, déjalo que se pase? ¿Por qué? En esa situación conoce la reacción del marido, conoce la intención de su esposo, sabe cómo va a reaccionar en esa circunstancia. Una vez, Marta y yo, ahora sí éramos Marta y yo, íbamos, veníamos acá a la iglesia. Marta iba manejando y de repente una camioneta que pues iba en el otro carril, sin avisar, se mete de repente al carril donde vamos nosotros y Marta pues da el frenón. Yo guardé silencio. Ahora, para esto, Marta ya sabe sabe cuáles son mis reacciones cuando yo voy manejando. Y yo sé cuáles son las reacciones de Marta. Entonces, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se pone el vehículo adelante. Yo guardo silencio en ese momento, pero luego le aventé la sentencia, ¿verdad? Si hubiera sido yo, así lo hice, si hubiera sido yo, dije, si hubiera sido yo el que dio el frenón,
Ya me hubieras dicho que maneje con más cuidado, que no sea tan atrabancado, que vas muy pegado, que quién sabe qué tantas cosas. A lo que ella me contestó: si fueras tú el que fuera manejando y alguien se hubiera atravesado así, ya estuvieras haciendo corajes, gritando y quién sabe qué otras cosas más. Esos son solo ejemplos de situaciones y circunstancias donde somos predecibles por nuestro carácter, por nuestras características, por nuestra forma de ser. Ahora, piensa en cuántas otras cosas somos predecibles. Ahora, retomando el tema, a lo que voy es que las situaciones de la vida revelan que tenemos un carácter defectuoso. Tenemos un carácter averiado. Nos enojamos, somos mentirosos, envidiamos, somos hipócritas, orgullosos, egoístas y un largo etcétera que si siguiera, pues no terminaríamos durante la mañana. Ahora, ¿por qué hablamos del carácter? Porque el crecer, hermanos, tiene que ver con el desarrollo de tu carácter. Escucha esto. El crecimiento tiene que ver íntimamente con el desarrollo de tu carácter, cómo eres, cómo reaccionas ante las circunstancias, cuáles son tus actitudes cuando alguien te pide algo, cuando alguien se atraviesa, no sé, cuáles son esas respuestas. Nuestra máxima meta en esta vida es desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Por eso fuimos creados para crecer en Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconociendo en nosotros un carácter averiado. Esa es nuestra situación. Eso es lo primero que tenemos que entender, que nuestro carácter está averiado. El término averiado normalmente lo asociamos cuando hablamos de los automóviles. Salen de la agencia en condiciones casi perfectas, pero a través de los años y con el uso se empiezan a averiar las piezas, ¿verdad? Y de tal manera que en un momento dado necesitas llevarlo al taller para reparar. Bueno, parecido, así es nuestro carácter. Fíjate cómo Dios le concedió un carácter perfecto a la primer pareja allá en el huerto del Edén. Un carácter semejante al de Cristo. Sin embargo, el pecado estropeó ese carácter y hoy tenemos características defectuosas. Tenemos un carácter averiado. ¿Estás de acuerdo conmigo en que nosotros tenemos un carácter defectuoso, de que lo hemos recogido a través de nuestra vida y que muchas veces por esa razón somos predecibles? Ahora, el problema no queda ahí con el carácter, un carácter así disfuncional, un carácter que no cumple con la función para que Dios, para el cual Dios lo diseñó. El problema, hermanos, es que ese carácter estropea tus relaciones. ¿Cuántas relaciones, a cuántos ha afectado tu carácter? ¿A cuántos hemos afectado con nuestros hábitos? ¿Te has puesto a pensar? ¿A cuántos hemos? Ese es el problema. Vamos a definir lo que es el carácter y creo que eso es lo que tenemos ahí. Es el sello que nos identifica y nos diferencia de nuestros semejantes. Producto del aprendizaje social. Ese es el carácter. La segunda parte es interesante. Dice, personas que poseemos un conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que a lo largo de nuestra vida hemos adquirido. No lo adquirimos con nuestra familia, parte herencia genética, parte nuestro, con los amigos, ahí aprendes, ahí traes todo adquirido en cuanto a eso va forjando tu carácter. En pocas palabras, es el modo de ser y el comportarse de una persona. Ese es el carácter. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de carácter, de este carácter averiado. Pero antes vamos a ver el espíritu que Dios espera de nosotros cuando se nos pone un reto por delante o se nos asigna una tarea. Antes de ver
vamos el defecto, vamos a ver lo que Dios espera, lo que Dios quiere. Ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu. Y cuando habla de espíritu, está hablando de una actitud. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, esa es una característica que como actitud nosotros deberíamos tener, ¿verdad? Que si alguien nos asigna una tarea, alguien nos pone un reto cuando alguien nos pone un reto, especialmente un líder, un liderazgo de aquí de la iglesia, y te pone un reto, es para tu crecimiento, no es para otra cosa. Él no se va a tomar el tiempo de ponerte un reto solamente porque sí. Se va a tomar el tiempo porque quiere ver crecer tu carácter, quiere ver cómo desarrollas tu carácter y quiere ver cómo te enfrentas y te comportas en ese reto para que tú crezcas. Entonces Dios dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, una actitud de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Números. ¿Se grabó eso? Libro de Números, lo editamos, ¿verdad? Libro de Números, capítulo 13. Vamos rápidamente a este libro del Antiguo Testamento, Números, capítulo 13. Vamos a buscar los versículos 17 al 33. Pero específicamente vamos a leer, ahora el contexto ustedes ya lo saben, déjame contártelo así rápidamente. Viene la nación de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, está por entrar a esa tierra prometida, un reto, ¿verdad? Un reto que Dios les pone, Él los conduce, Él los va a llevar a algo muy especial. Cuando Dios te dice, oye, quiero que hagas esto, quiero llevarte hacia allá, es porque ese líder o Dios quiere llevarte a un nivel de desarrollo mejor en tu carácter y pone estas pruebas. Dios manda a 12, o Moisés manda a 12 para que vayan a ver la tierra prometida y vean cómo está, pero también a la vez los va a probar porque hay retos para llegar a esa tierra, hay dificultades, hay barreras que su carácter o el carácter tiene que vencer. Entonces llegamos ahí, ellos van a esa tierra prometida en Números 13, específicamente el versículo 23. Voy a empezar a leer de ahí. Déjenme llegar, estaba en otro libro, Números, ¿qué dijimos? 13, y gracias al versículo 23. Y llegaron este grupo que fue a incursionar, a investigar, hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Ya regresaron y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron. Aquí está el resultado, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Aquí viene un problema, versículo 28, y aquí se está probando el carácter. Pero más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, esos pueblos. Y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que en otro pasaje dice que tenía otro espíritu, otra actitud, otra manera de ver las cosas, dice, hizo callar al pueblo diciendo de Moisés, y dijo delante de Moisés: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, no seas terco, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Si te fijas
que aquí habla de una actitud, de una respuesta, cuando Dios les demanda un reto. ¿Cómo es tu reacción? ¿Eres predecible? De tal manera que cuando alguien, tu papá, tu mamá, tu discipulador, tu líder en la iglesia, no te ordena, te sugiere, te recomienda, te pide que hagas algo, ¿cuál es tu reacción? No se puede, es bien difícil, se va a batallar, es difícil lograrlo. O tendrás la actitud como Caleb o como Josué de decir, sí podemos, porque nosotros tenemos al Dios de Israel. ¿Cuál será tu actitud? ¿Eres predecible en este sentido, en este aspecto? Esa es una parte de nuestro carácter defectuoso. Que siempre o casi siempre, o la mayoría de las veces, si tú reaccionas negativamente, eso entonces nos da la razón de que tenemos un carácter defectuoso. ¿Cuántos quisieran tener la actitud, la respuesta y el carácter de un Caleb y un Josué que dicen, no importa las problemas, no importa las barreras, no importa, tenemos un Dios que todo lo puede, que sí es difícil, que va contra mi naturaleza, que va contra mis costumbres o contra mis hábitos, que me tengo que esforzar, que me tengo que sacrificar, sí, pero con la fuerza de Dios y con la gracia de Dios se puede lograr. ¿Verdad que es otra actitud? El problema es que no solo queda ahí. Cuando tú repites esta conducta, cuando tú repites este patrón en tu vida, estás afectando a todos los que están a tu alrededor, te siguen y te están viendo. Es como cualquier otro defecto de nuestro carácter, que cuando tu hijo te ve insultando a alguien porque se atravesó en tu carril, es igual. Cuando ve defectos en tu carácter, en ese aspecto, de decir, no se puede, de decir, es bien difícil, de decir, mejor aquí lo dejamos y para que vamos más adelante. Mira, vamos a ver ahí en Números, creo que es el versículo 20, capítulo 20, versículo 8, dice ahí lo tenemos. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. El contexto, así rápidamente van a la guerra. Van a un reto, ¿verdad? Van a una misión. Como cuando tú en la vida quieres conquistar algo. Tú quieres conquistar algo en tu vida, estudiar, crecer, madurar, desarrollar, cualquier otra cosa que tenga que ver con la piedad, es decir, con las cosas espirituales, que tenga que ver con la vida, el aspecto físico, el aspecto de desarrollo intelectual, el aspecto de estudiar. Hay retos, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser tu reacción? Ellos iban a la guerra, pero Dios le dice, vamos a revisar aspectos, vamos a revisar algunas actitudes y algunas características del pueblo. Entonces, vas a hablar y diles, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Pusilánime significa falta de ánimo para enfrentar las crisis o las desgracias o para intentar cosas grandes. Tú serás como la actitud de Caleb y de Josué, que enfrentan retos y cosas grandes cuando tu líder te pide, o seremos como estas personas que algunos regresaron, que somos medrosos o pusilánimes, con un ánimo apocado. No se va a poder. Negativos. Ni para qué intentarlo. No se puede. Ya antes se ha hecho y no se ha podido. Piensas que tú y yo lo podemos lograr. Y es algo repetitivo, un patrón en tu vida, pero estás contagiando a otros. Mira, y vaya y vuélvase a su casa. ¿Y qué?
no apoque el corazón de sus hermanos. Aquí a lo que quiero llegar, hermanos, con este ejemplo es cómo tu carácter, ese defecto de carácter, hermano, va a afectar a los tuyos. ¿Cuál será tu defecto? Piensa. ¿Cuál será ese defecto y cómo ha afectado a los tuyos? ¿Cómo habré afectado? Yo me pongo a pensar, ¿cómo habré afectado a mis hijos con mis características? ¿Cómo habré afectado a mis hermanos en la iglesia cuando yo digo, está difícil? Por tal vez un carácter pusilánime o medroso. Hay una buena cantidad, hermanos, de ejemplos en la Biblia. Sería bueno que pensaras en deficiencias de carácter de algunos personajes de la Biblia. Inmediatamente, ¿quién se nos viene cuando hablamos de deficiencias de carácter en la Biblia? Jonás. ¿Quién más? Pedro. ¿Tú dijiste Pedro? ¿No? Muy bien. Sansón. Es un patrón. ¿Quién dijo? ¿Sansón? Jesse, un patrón, ¿verdad? Una debilidad de carácter. Sí estamos de acuerdo en que Sansón, ¿cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres, ¿verdad? No hay nadie aquí así, ¿verdad? El rey Saúl, ¿quién? Adán. ¿Cómo vemos? Ahora, hay una gran lista de personajes. Sería bueno que los meditaras y el viernes que se van a juntar o el siguiente, pudieras compartirlo ahí con tu grupo. Ahora, pero mucho más serio sería reflexionar en tus defectos de carácter y cómo estos afectan a los que están alrededor de ti. Eso sería eso sería más importante. Ahora, si no lo puedes compartir con el grupo, si tienes un defecto de carácter, primero identifícalo, pero no lo puedes compartir con el grupo, por lo menos compártelo con alguien a quien le rindas cuentas, para que él te apoye y ore por ti. Cuando hablamos de alguien que rinda cuentas, en otro momento lo hablaremos, pero qué importante es que tú le rindas cuentas a alguien, a tu líder, a tu discipulador, parejas, a tu pareja. Entonces, el problema con las deficiencias del carácter, aparte de que somos predecibles, es que afectan nuestras relaciones. Aquí cabría una pregunta. Yo creo que en este momento, ¿se puede reeducar el carácter? ¿Sí? Se puede reeducar de tal manera que si tú ya tienes un defecto, una avería, si yo tengo una avería en el carro, bueno, lo llevo, está defectuoso y bueno, se arregla. Así con el carácter se podría reeducar. Ahora, los estudiosos, me gusta mucho ver a los sociólogos, a la gente que hace investigaciones, cómo ve este tipo de cosas. Los estudiosos que realizan investigaciones sobre el comportamiento humano, como la sociología o los psicólogos, enseñan que se puede reeducar el carácter a través de acciones que hagan más fuerte la voluntad. O sea, tu voluntad la va fortaleciendo a través de prácticas, a través de ejercicios. Eso es lo que dicen la cultura, los sociólogos. Hay una imagen ahí en la pantalla. Eso lo sacamos, perdón, se obtuvo alguien, un sociólogo, un psicólogo, está en un libro y lo quise reproducir ahí, porque eso es lo que piensan ellos, eso es lo que creen ellos. Dice que sí se puede reeducar el carácter. Eso le llaman el ciclo del carácter para la acción. Y voy a tratar de explicarlo. Dice que, en primer lugar, punto número 1, acá está la obvia realidad. ¿Cuál es la obvia realidad en cuanto a nuestro carácter? ¿Que es perfecto? ¿Que está bien? ¿O que es está defectuoso? ¿Cuál es la obvia realidad? Que ese carácter está defectuoso. Ahora, piensa en tantos ejemplos como puedas de cuando tú puedes entender que tu carácter está mal. Está defectuoso. Hoy en la mañana andaba apuradísimo porque pues iba a imprimir, normalmente tengo la predicación desde hace una semana, ¿verdad? Pero para la impresión, no te creas, estaba terminando.
Y andaba apurado. Y entonces voy por una calle y veo que un carro adelante está con sus intermitentes. Porque, bueno, no se estacionó en la orilla, ¿verdad? Se puso en medio para bajar a alguien que iba al parque de béisbol, ahí por donde vivimos. Y entonces se puso en medio y con las intermitentes. Buena oportunidad. No iba nadie conmigo, afortunadamente. Buena oportunidad para revisar si era predecible o no, si mi carácter era defectuoso o no. Después les comento lo que sucedió. Él salió más golpeado que yo. Entonces, vamos a hablar de ese. Tenía otro ejemplo aquí, pero esto me sucedió, está calientito, me sucedió en la mañana y quise comentarlo. El otro punto es, tenemos que identificar, dice, número 1, carácter disfuncional. Identificar, las limitaciones. A ver, ¿dónde voy a ver? Perdón, ¿está el número 1? Carácter disfuncional, pues es el punto número 1. Luego el 2 dice identificar limitaciones del carácter. ¿Qué es lo que te enseñan? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que reconocer que tu primera reacción fue descargar tu enojo insultando a la otra persona, ya sea que se haya puesto enfrente de ti, que haya invadido tu carril. Entonces ellos lo que dicen, debes de reconocer tus limitaciones. Ok, ahí van esos pasos para, de acuerdo a ellos, estamos reeducando nuestro carácter. Pregunta, ¿hasta aquí está Dios? Ellos no involucran a Dios. Luego el punto 3 dice que es reeducar tu carácter. Examinar es examinar tu reacción y pensar en qué otras alternativas podrías manejar. Esto lo manejan mucho. A lo mejor los psicólogos aquí nos podrían aumentar el conocimiento, pero cuando ellos hablan de reeducar el carácter, hablan de que en un momento dado tú pongas varias opciones, no te vayas con la primera, o sea, con la que tú tienes, con la que tú reaccionas normalmente, esa en la que tú eres predecible. Entonces dice, para reeducar tu carácter, trata de pintar en tu mente otras opciones y detente, no te vayas con la primera y revisa qué otras opciones puedes tomar. Y ahí vamos reeducando el carácter. Luego, desarrollar confiabilidad, es el punto 4 ahí. No permitir que te controle la ira y el enojo de manera que te desahogues con insultos la próxima vez que te suceda eso. O sea, tú te reeducas y dices, oye, la próxima vez, si ya tengo otra opción, ya no voy a insultar, ya no voy a reaccionar así, con enojo, cuando hay alguna problemática. Y luego que seas digno de confianza. Bueno, desarrollas el carácter digno de confianza, irás desarrollando reacciones más estables de tal manera que quien te conoce sabe que vas a manejar ya la situación correctamente. Y así hablan de que así es posible reeducar el carácter. Así es. O sea, yo he leído esos libros y dicen que así tú puedes reeducar tu carácter, tú puedes cambiar. Hablan de un esfuerzo de tus recursos internos para mejorar la conducta y luchar contra nuestros defectos, como reconocer tus sentimientos. Hablan mucho de que en ese momento en que tú estás ahí, trates de reconocer, de entender qué está pasando interiormente. ¿Se acuerdan de aquella frase de uno de los filósofos? Conócete a ti mismo. Viene de ahí. Tratar de resolver los problemas de tu carácter a través de ese tipo de cosas. Estar consciente de tus reacciones en ese momento. Son cosas que ellos hablan. Que antes de cada impulso analices otras opciones como respuesta. Son formas de reeducar, dice el Señor. Ahora, déjame decirte una cosa. No sé, o yo no sé si se logre reeducar el carácter o no a través de los recursos internos o esfuerzos personales sin involucrar a Dios. Me da flojera
tratar de entender o estudiar eso, si lo hace o no lo hace. Lo que sí entiendo, y de lo que sí estoy seguro, es que no es de la manera que Dios quiere lograrlo. Cuando Dios quiere trabajar con tu vida, cuando Dios quiere trabajar con tu carácter, tiene que ser en la forma en que Dios lo ha establecido. No es a través de otras cosas. ¿Cómo ha afectado tu carácter en tus relaciones con tus hijos, por ejemplo? ¿Cómo ha afectado tu carácter, tus características, eso en lo cual tú eres predecible y que sacas tu primera reacción? ¿Cómo ha afectado en tu relación con tu esposa o con Dios? ¿Qué sucedería en el carácter si tu hijo te ve haciendo un soborno? ¿Qué sucedería si tu hija, ahora aquí no supe cómo ponerlo de otra manera para no ofender, pero ¿qué sucedería si tu hija, papá, se da cuenta que tienes una manía, esa manía de ver las etiquetas de los pantalones en las mujeres? ¿Sí se entendió? ¿Lo explico de otra manera? Así déjalo, ¿verdad? Quisiera que reflexionaras en eso que en ti ya se ha convertido en una manía, un hábito malsano en ti, y que pensaras cómo afectaría a los tuyos si continúas así. Tienes que tomar una decisión así consciente y definitiva. Oye, no esperes a la crisis, no esperes al momento en que alguien te vea. Tienes que tomar una decisión ahora, si no, seguro vas o vamos directo al fracaso. ¿Qué pudiera ser esa característica en tu vida? ¿Hipocresía? ¿Relaciones fuera del matrimonio? ¿Inmoralidad? Estaba viendo una predicación por internet de un predicador y estaba contando la historia de un líder cristiano, un músico, un ministro de música. Él grababa discos incluso, que le confesó a este pastor que yo estaba viendo en su predicación en internet, que era adicto a la pornografía. Que un día, curioseando, llegó a un sitio para adultos y no sabe cómo, pero se vio ya envuelto en esa actividad. Por alguna otra razón, estaba yendo a esos sitios constantemente. Que él pensaba que, bueno, borrando el historial, pues ya no hay ningún problema. Por alguna razón, la máquina se descompuso y llamó a un técnico, que luego de revisarla, pues echó a andar la máquina. Pero el técnico descubrió en una carpeta todos los sitios y las páginas a los que este ministro se había conectado. Imagínense. Antes de irse, bueno, le dice el técnico, oiga señor, ¿quiere que borre todo esto? Se apenó, dice, sí, por favor, inmediatamente borre todo eso. Antes de irse el técnico, este ministro le pregunta el costo de la reparación, a lo que el técnico le contesta, no es nada. Yo tengo sus discos y usted es una bendición para mí. Se sintió tan avergonzado ese ministro, ese músico, que le dijo al técnico, me imagino lo que piensas de mí. Él dijo, no se preocupe. Yo no tengo que pensar nada, simplemente voy a orar por usted. A veces pensamos que a nadie vamos a dañar con nuestro carácter. En lo que menos pensamos, estamos solos o estamos distantes y decimos, ¿a quién puedo dañar con mi carácter? Tengamos cuidado, hermanos. Tenemos que tomar una decisión. Fuimos creados entonces para crecer en Dios. Ya hemos visto que tenemos que reconocer
en nosotros un carácter averiado. Esa es nuestra situación. Pero ahora queremos ver, como punto número 2, que fuimos creados por Dios para crecer. ¿Y cómo crecemos? Reproduciendo en nosotros un carácter reparado. Y esa es nuestra aspiración. Y así como hablamos de ese carro que queremos llevar a un taller, ¿por qué no? Pues ¿por qué no llevarlo a una agencia, ¿verdad? De donde salió ese carro. Así como sabemos y entendemos que nuestro carácter está averiado, que está defectuoso, que es disfuncional, ¿por qué no vamos a la agencia? ¿Por qué no vamos directamente con Dios para que Él arregle nuestro carácter? Gracias a Dios por los investigadores, por los sociólogos, porque nos dan a entender, ¿verdad? O están de acuerdo también que tenemos una dificultad, un problema. La diferencia es que queremos arreglar nuestro carácter como Dios lo quiere. A los que ya hemos nacido de nuevo, los que nos hemos arrepentido y reconocido que éramos culpables delante de Dios, pero que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, a nosotros, el Espíritu Santo llega a morar en nuestras vidas. Entonces, la función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en nosotros. Segunda de Corintios 3:18, y es el pasaje que yo quisiera que ustedes memorizaran. Ojalá que de aquí al viernes o al otro viernes que ustedes se junten en su reunión de adultos especialmente, pudieran ya memorizar. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados como de gloria en gloria, poco a poco, de un nivel a otro nivel, en la misma imagen. Ese es el carácter que estamos buscando, como por el Espíritu del Señor. Es por el poder del Espíritu, hermanos, que nosotros vamos a reproducir ese carácter del Señor Jesucristo. Ese carácter que se ve reflejado en las cualidades que nosotros vemos ahí en Timoteo, en Tito, que ese carácter de Cristo que vemos en, ¿cómo le llamamos a estas características de Gálatas 5, los frutos del Espíritu? Si es Gálatas 5, ¿verdad? Me acordé del pasaje, pero no de a qué se refiere. Esas características del fruto del Espíritu son las características de Cristo y son las características que quisiéramos nosotros buscar y recuperar para tener un carácter ya reparado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, que tanto nos hace falta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trabajar con nuestro carácter a la manera de Dios, nos estamos refiriendo a esto, a depender del Espíritu. ¿Recuerdan Romanos 12:2? ¿Cómo dice Romanos 12:2? No lo busquen. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, como por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, qué es lo que a Él le agrada. Entonces, tenemos que transformar nuestra vida, nuestro carácter. ¿Cómo? A través del Señor Jesucristo y de su Espíritu. Lucas capítulo 2. Vamos a ir a Lucas, este versículo no lo tenemos ahí, pero vamos a buscarlo, es el que nos leyó Samuel. Lucas capítulo 2. El contexto, pues ya lo leyeron. Ya saben, el Señor Jesucristo en su niñez, sujeto a sus padres, dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Específicamente el versículo 52. Lucas capítulo 2, y ya vamos terminando. Solamente queremos ver en qué áreas nosotros tenemos que crecer. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía. Y aquí vemos 4 aspectos en los que nosotros debemos de crecer: en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. 4 aspectos
en lo que nosotros debemos de crecer. El primero de ellos, crecer intelectualmente. ¿Cómo? Dice, el niño crecía en sabiduría, estudiando. ¿Has crecido intelectualmente? Prepárate, aprende un idioma, y si ya sabes un idioma, aprende otro, aprendiendo un programa de computadora. Estaba viendo o escuchando un programa, un noticiero, que en la mañana yo normalmente escucho, y hablaba de un sitio en internet que se llama Code, como de código, code.org, donde el eslogan de ellos es: cualquiera puede aprender código, cualquiera puede aprender a manejar, a hacer un programa de computadora. Y pasan ahí en ese anuncio, amas de casa, niños de todo tipo, de toda clase, hablaban de una modelo que aparte de su trabajo entró a esa página y empezó a programar y empezó a hacer aplicaciones de esas para móviles, para los iPhone, los iPad, todo esto. Imagínate, una modelo que aparte de su trabajo aprendió a programar. Estaba hablando de unos jóvenes aquí en Monterrey que dejaron su carrera. Esto no lo hagan, no lo recomiendo, no lo hagan, pero ellos dejaron su carrera, se metieron a esa página, empezaron a programar y ahora tienen un negocio de éxito. Entonces, cualquiera, dice, puede aprender. Aprende. Nunca es tarde para aprender. Pablo estaba en la cárcel cuando dijo, prosigo al blanco. Tenía todavía la energía para pensar que podía crecer todavía. Me da mucho gusto cuando el espíritu de Ninfa es algo especial en ese aspecto. Hace poco Ninfa se puso a meterse, se metió en un curso de ¿qué, Ninfa? ¿Sí? Es que dice el de computación porque ha ido a muchos cursos, ¿verdad? Entonces aprendiste a manejar el Word y luego lo utilizaste aquí. Excel. Si quieren un curso, vayan con Ninfa. Aprende. Busca aprender. Nunca es tarde. Entonces, hay que aprender. Hay que crecer intelectualmente. Luego, también dice que crecía en sabiduría, que crecía en estatura. Hay que crecer físicamente. ¿Cómo andas en cuanto a cuidar tu cuerpo? ¿Cuántos cenamos? ¿Cuánto no nos, oye, aquellos que toman Coca-Cola mucho, ¿qué no pensarán que les afecta en su ejercicio, alimentación? Algo que escuché de Leti Arredondo un día fue: quiero cuidarme para mis nietos. Muy bien. ¿Cuántos han ido a prevenirse, a checarse cómo andan? No quisiera decir, quiero cuidarme, porque si no servía a Dios de la manera que yo quería en años anteriores, en mi vejez o en mi madurez, yo quiero servirle al 100% y quiero estar en las mejores condiciones. Ahora, se puede servir a Dios de cualquier manera y en cualquier condición física y saludable que tú estés, siempre y cuando estés vivo. Pero si estás en mejores condiciones, Dios puede darte la oportunidad de crecer y de servir más a Dios. Aprender, dice crecer, ¿qué otro? Físicamente, espiritualmente. Aquí qué importante. Ahora, si es importante, si Dios lo dice, que Cristo crecía en sabiduría, es decir, que creciera intelectualmente, quiere decir que es importante. También cuidar tu cuerpo es importante, tanto como crecer espiritualmente. Estudios bíblicos, ¿cuántos están en los cursos?
¿Cuántos se van a inscribir este año para los cursos? ¿Cuántos terminan y dicen, voy por otro curso, voy a terminarlo? ¿Cuántos vienen en servicio en la tarde? El domingo en la tarde, en la semana pasada empezamos un estudio que yo quisiera que nadie se lo perdiera. Y hoy tenemos la segunda parte, todavía tienes tiempo para estar. Formas atractivas de lectura diaria. ¿Verdad que normalmente, o a veces no te da como, tengo que leer la Biblia, o que no encuentras cosas atractivas para la lectura de la Biblia? Mira, yo aprendí algo desde el año pasado. Ahí en la siguiente lámina yo tomé ahí una foto al pizarrón. ¿Sabes qué aprendí? Y sabes que me está ayudando mucho. Aquí tenemos el curso que tenemos para enseñar a predicar. En una parte de ese curso te dice que escribas los temas o los tópicos del pasaje que tú estás estudiando. Yo estoy estudiando, preparándome para Efesios 5. Y dentro de Efesios 5, yo anoto todos esos temas. Y cada vez que yo estoy en mi lectura diaria y encuentro un tema que tenga que ver con esos asuntos que están allí en ese pizarrón, voy y anexo la relación, o digo, en este libro encontré algo referente con relación al tema de olor fragante. Oye, ¿cómo me ha ayudado eso? Involucro a mi familia. Les digo, cuando encuentren, y eso lo quiero poner a la vista y en mi casa, para decirles a mis hijos, cuando encuentren un tema de estos, ayúdenme para ponerlo ahí. Y ahí están todos esos temas. ¿Cómo le he agarrado sabor a la lectura? Porque ahora estoy buscando, a ver, ¿qué me puedo encontrar en Eclesiastés capítulo 10? ¿Qué me podría encontrar en Eclesiastés? Oye, qué importante. Y cuando yo llegue a predicar Efesios 5, tengo todo un repertorio. Son maneras diferentes, atractivas. Busca maneras atractivas de que tu lectura diaria sea apasionante para tu vida. Pero también dice, crecemos como en sabiduría para Dios espiritualmente, pero también, ponemos la siguiente, crecemos en sabiduría para Dios y para los... ¿Qué dice? El pasaje para los hombres. Las relaciones interpersonales. Qué interesante es esto, ya que hablamos de la comunión la semana pasada. Qué interesante. Relaciones interpersonales en la iglesia. Aquí queremos buscar relaciones seguras y duraderas y relacionarnos de una manera amable. Yo aprendí, y lo acabo de aprender, este asunto, de relacionarme de una manera amable. Quiero crecer en ese aspecto. Yo tengo en mi carácter muchos defectos en cuanto a mis relaciones interpersonales. Yo si estuviera allá con el Dalai Lama en las montañas del Tíbet, yo sin nadie que me moleste, estuviera tranquilo. ¿Cómo tengo que trabajar con mis relaciones interpersonales? Estábamos platicando, ahora que vamos a Saltillo, estábamos platicando Marta, Priscila y yo en el camino de este asunto. Y yo les preguntaba, ¿hay personas con las que batallas para relacionarte, con las que no te llevas bien? Y la misma pregunta que les haría a ustedes, ¿hay personas con las que batallas para relacionar? ¿Quién te cae gordo de aquí? No levantes la mano. Pero de alguna manera chocas con alguien. No, ¿te ha pasado? O sea, aunque no hay características de cierta persona que chocan contigo. Y, sin embargo, somos familia. ¿Lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes cuando chocas de alguna manera con alguien? Cuando escuchas su nombre. ¿No? ¿No te pasa? O escuchas que va a llegar a la misma reunión que tú. Eso pensé yo que, gracias, no soy el único, gracias. Ahora, es un rasgo de su característica que choca contigo. Puedes tener un catálogo
grandísimo de características que chocan contigo. Pero ¿sabes qué es? ¿Qué descubrí? Es según tu punto de vista. Es que esta característica es que se cree mucho. Pero es que es según tu punto de vista. Es que siempre se anda alabando a sí mismo. Pero es tu punto de vista. Es que, ¿qué? Siempre, ¿qué decimos? ¿Cómo? Es muy presumido. ¿Quién? Es que siempre quiere tener la razón en todo. El vecino. Dijo que el vecino. Muy bien. ¿Sabes cuál es el problema, hermanos? Es que todos tenemos defectos en nuestro carácter. Y entonces podemos hacer dos cosas. O podemos amargarnos, vivir amargados porque al otro le va bien, porque el otro tiene este defecto, porque según mi punto de vista se comporta así, se cree mucho. Podemos hacer eso. O tenemos que ir a Dios, tenemos que reconocer que nosotros, primero tenemos que reconocer que nosotros también tenemos nuestros defectos y segundo, no solamente sobrellevar, sino ir más allá en nuestra relación con nuestros hermanos, con tus vecinos, con tu familia, con la gente con la que tú trabajas. Cuando lo ves así, ves diferente a la otra persona. Practícalo, hazlo. Y ya no vas a ser ese amargado de que siempre el otro tiene defectos en su carácter, menos yo. Para terminar, hermanos, ¿qué pasos específicos estás tomando para crecer en cada una de estas áreas, intelectualmente, espiritualmente, relacionalmente? ¿Cuál nos falta? Físicamente. ¿En qué hemos crecido? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿O será que no hemos aprendido o cambiado? ¿Te acuerdas de las etapas del crecimiento humano? Infancia, niñez, juventud, madurez. ¿Verdad que eso nos podemos ubicar fácilmente? Yo estoy en la niñez, yo estoy en la juventud, yo estoy en la adultez. ¿Y espiritualmente? ¿Podríamos decir que alguien aquí que es maduro físicamente aún es niño? Espiritualmente, que aún es niño intelectualmente. ¿En qué etapa te encuentras? Si estás creciendo, ¿qué paso necesitas? ¿Qué paso necesitas dar para el siguiente nivel? Necesitamos, hermanos, estar creciendo, porque hay personas que han dejado de crecer y eso es muy triste. Hermanos, fuimos creados para ser como Cristo, para crecer. La meta final de Dios para tu vida es el desarrollo de tu carácter. Recuerda, es el desarrollo de tu carácter. Mira, y mientras estoy terminando, no sé si están aquí, Oscar y Luz, y si nos vamos preparando. Mira, Dios no se ha rendido contigo. ¿Verdad ¿Qué cantaban los muchachos? Dios, ¿qué? ¿Cómo? No, su amor, gracias, su amor no se rinde. Dios no se ha rendido cuando habla, cuando está trabajando con tu carácter. A lo mejor nosotros podemos decir, ¿será que Dios ya se cansó con mi carácter, con mis reacciones, con mis actitudes? Y hasta aquí lo dejamos. ¿Será que ya Dios no trabajará? Yo simplemente te diría, no te rindas, hermano, en luchar, en prepararte, en crecer hasta terminar tu viaje. Después de esta intervención viene nuestro pastor para terminar. Yo me voy a sentar porque quiero escuchar la reflexión de este canto.